Shalom, shalom, amada familia de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim. Gracias por estar aquí en esta reunión, donde como siempre buscamos aprender directamente de las Sagradas Escrituras, sin religiones, sin denominaciones, sin tradiciones humanas colocadas por encima de la verdad. Porque aquí no venimos a defender sistemas religiosos, venimos a buscar lo que Yahweh realmente dejó escrito. ¿Y hoy? Hoy no vengo a entretenerte, bueno, nunca lo he hecho. Hoy no vengo a darte un mensaje cómodo, tampoco nunca lo he hecho. Hoy vengo a hablarte de algo que millones sienten, pero muy pocos se atreven a mirar de frente. Porque mientras muchos viven distraídos, el mundo está cambiando delante de nuestros ojos. Y lo más alarmante no es que exista oscuridad, lo más alarmante es que la humanidad comenzó a acostumbrarse a ella. Ahí Mateo 24:12 nos dice, y porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y eso ya lo estamos viendo. Miren, hermanos, hermanas, Yahshua no habló estas palabras para asustar, no. Las dijo para despertar. Porque una generación dormida espiritualmente puede ver señales todos los días. Y aún así seguir viviendo, como si nada estuviera pasando. Y antes de entrar completamente en la escritura, déjame llevarte a una escena sencilla, pero profundamente profética. Mira, imagina que caminas por tu vecindario una noche cualquiera, todo parece normal, las calles están tranquilas, las casas en silencio, la rutina de siempre. Pero de pronto ves una casa con todas las luces encendidas. No es una luz cálida, es una luz intensa, fría, incómoda. Y desde afuera puedes ver lo que ocurre adentro. Una familia discutiendo, una mujer llorando, un hombre rompiendo cosas, un niño escondido detrás de una puerta, un adolescente grabándolo todo con el teléfono. Y tú te quedas mirando, no por morbo, no por curiosidad, sino porque algo dentro de ti dice, hey, esto no debería estar pasando. Pero sí está pasando. Y no solamente en esa casa. Está pasando en millones de hogares, en millones de pantallas, en millones de corazones. Y aquí viene lo más fuerte. El pecado siempre ha existido. La violencia siempre ha existido. La maldad siempre ha existido. Pero antes el pecado buscaba oscuridad. Hoy busca audiencia. Hoy se publica, se celebra, se comparte, se convierte en entretenimiento. Y la mayoría ya no se escandaliza. Ahí Yirmeyahu, Jeremías 6:15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Mi hermano, mi hermana, esa casa representa el mundo actual. Una generación donde muchas personas ya perdieron sensibilidad espiritual. Y cuando la conciencia comienza a endurecerse, el discernimiento empieza a apagarse. Ahí comienza Mateo 24:12, y porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Vamos a observar algo muy importante. Yahshua no dijo solamente que existiría la maldad, dijo que se multiplicaría. Y multiplicarse significa expandirse, normalizarse, volverse cotidiana, verse en todas partes. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. La violencia se volvió entretenimiento, la humillación se volvió contenido, la inmoralidad se volvió tendencia. Y mientras la maldad aumenta, el amor verdadero se enfría. La compasión disminuye, la empatía desaparece, la conciencia se endurece. Vivimos en una generación que puede mirar sufrimiento real y seguir deslizando la pantalla. Ahí en Timoteo Beta, en 2 de Timoteo 3:1-4, nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y Shaul comienza a describir personas amadoras de sí mismos, avaras, crueles, sin afecto natural, amadoras de los placeres más que de Yahweh. Y mi hermano, mi hermana, eso ya no parece descripción del futuro, parece una descripción del presente.
Y si la maldad se multiplica, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede cuando la humanidad comienza a alejarse completamente de Yahweh? ¿Qué creen que suceda? Yahshua respondió a esa pregunta comparando nuestros días con otra generación antigua. Una generación que también ignoró las advertencias. Mateo 24:37 dice, como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿y cómo eran los días de Noaj? Bueno, Bereshit Génesis 6:5 nos dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha. La Escritura describe una humanidad llena de violencia, corrupción, desorden moral e indiferencia espiritual. Y lo más importante es esto, que la gente seguía viviendo normalmente, comían, trabajaban, se casaban, seguían con su rutina, mientras ignoraban completamente las advertencias. Y eso también describe nuestros días, porque hoy muchas personas viven distraídas, entretenidas, saturadas de información, pero vacías espiritualmente. Nunca antes había existido tanta tecnología y al mismo tiempo tanta confusión interior. Ahí Oseas 4:6 nos lo dice muy claro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren, hermanos y hermanas, el problema no es solamente la falta de información, el problema es la falta de discernimiento, porque hoy la humanidad sabe muchas cosas, pero cada vez conoce menos a Yahweh, el creador de todo. Y eso nos lleva a otra señal muy delicada, porque cuando una generación pierde discernimiento, inevitablemente comienza a cambiar la verdad por tradiciones humanas. Hoy muchas personas defienden doctrinas, costumbres y tradiciones, pero pocas se detienen a preguntar, ¿qué está realmente escrito? La gente normalmente dice, mi iglesia me enseña, mi pastor dice, así me criaron, es la religión en la que nací. Pero pocas veces preguntan, ¿qué enseñó Yahshua? ¿Qué dice la Escritura? Y aquí está el problema. La verdad de la Escritura muchas veces, incomoda al corazón humano. Porque la verdad confronta, la verdad corrige, la verdad exige transformación. Ahí Mateo 15:8-9 nos dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran porque enseñan doctrinas de hombres. ¿Qué son las religiones? ¿Qué son las denominaciones? Más que doctrinas de hombres. Mi hermano, mi hermana. No todo lo espiritual viene de Yahweh y no toda religión produce obediencia. Por eso necesitamos discernimiento. Y aquí quiero hacerte una pausa importante. El propósito de este mensaje no es producir paranoia, no es vivir aterrorizado viendo señales en todo, porque el miedo paraliza, pero el discernimiento guía. El llamado de Yahweh no es a vivir obsesionado con la oscuridad, es a permanecer despiertos espiritualmente. Ahí en Tesaloniquim Aleph, 1 Tesalonicenses 5:21 dice, que lo examines todo y que retengas lo bueno. Y mientras muchos discuten religión, el escenario mundial sigue moviéndose rápidamente delante de nosotros. Y eso nos lleva a otra señal importante. Israel y el escenario profético, porque Israel no es simplemente otra nación dentro de la historia humana. Israel ocupa un lugar Israel ocupa un lugar central dentro de la narrativa profética de la Escritura. Mateo 24:32 nos dice, aprended la parábola de la higuera. Muchos estudiosos han visto en la higuera una representación simbólica de Israel, y aunque existen diferentes interpretaciones proféticas sobre los acontecimientos modernos, algo sí es evidente. Israel continúa siendo una nación profundamente relevante dentro del escenario de la Escritura y del escenario mundial.
Además, la arqueología moderna ha encontrado inscripciones antiguas, sellos reales, restos de ciudades bíblicas, papiros hebreos y evidencias relacionadas con personajes mencionados aquí en la escritura. Todo esto fortalece algo importante. La escritura no nació en fantasía. Está profundamente conectada con la historia real. Ahí Isaías 46, 9 y 10 nos dice: yo anuncio lo por venir desde el principio. Mientras muchos solamente observan política, otros también observan un escenario profético que sigue moviéndose delante de nuestros ojos. ¿Okay? Miren, hermanos y hermanas, mientras el mundo avanza rápidamente hacia cambios sociales, tecnológicos y espirituales, hay algo que Yeshua advirtió repetidamente: el peligro del engaño. Porque antes del fin, no solamente aumentará la maldad, también aumentará la confusión espiritual, y eso nos lleva a otra señal muy importante: el engaño espiritual de los últimos tiempos. Ahí en Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Miren, hermanos y hermanas, Yeshua habló mucho más acerca del engaño que del miedo, porque el engaño es peligroso precisamente porque parece verdad. Y aquí debemos tener discernimiento. El engaño no siempre llega con apariencia oscura. A veces llega vestido de paz, de unidad, de espiritualidad, de tolerancia, de palabras que suenan correctas. Hoy vemos movimientos espirituales globales promoviendo constantemente unidad religiosa, espiritualidad universal, mensajes donde todas las creencias parecen iguales y una fe basada más en emociones humanas que en la verdad de las escrituras. Incluso existen proyectos reales como la llamada Casa de la Familia Abrámica en Abu Dhabi, que buscan acercar distintas tradiciones religiosas bajo un mismo mensaje de convivencia. Y aunque muchos ven esto como un esfuerzo diplomático o social, otros observan en estos movimientos una posible preparación hacia una espiritualidad global donde la verdad absoluta se diluye para evitar confrontación. De aquí debemos actuar con equilibrio. Debemos evitar tanto la ingenuidad como el sensacionalismo, porque discernir no significa caer en paranoia. Discernir significa examinar todo a la luz de esto, de la escritura. Corintillín Bet, 2 de Corintios 6:14 nos dice, bien simple: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La verdad de la escritura nunca fue diseñada para mezclarse con el error solamente para agradar al mundo. ¿Ok? Y mientras aumenta el engaño espiritual, también aumenta otra señal muy visible: la confusión moral de la humanidad. Ahí en Isaías 5:20 nos dice claramente, y ya tengo varios estudios que hablan de esto, hermanos: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Miren al mundo actual. Lo que antes producía vergüenza, ahora se celebra. La pureza parece anticuada, la obediencia parece fanatismo y la verdad parece intolerancia. Vivimos en una generación que muchas veces ya no quiere corrección, solamente validación. Y eso es muy peligroso, porque cuando una sociedad rechaza la corrección, comienza lentamente a perder la dirección. Ahí en Mishlé, Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hermanos, hermanas, muchos se sienten tranquilos porque van los domingos a sus iglesias a cumplir con sus religiones. Pero el domingo es el primer día de la semana. Y la escritura nos dice que la santa convocación es en el séptimo día de la semana, no en el primer día de la semana, que es el domingo. Ahí ya estamos viendo mucho engaño y la gente ya se acostumbró a eso. Y la verdad los confronta, pero ellos prefieren defender su religión, su tradición, su cultura, su pastor, en fin. Y aquí hay algo muy importante. No estamos hablando de odiar personas. Yahweh nos llamó a amar al prójimo, pero amar no significa llamar bueno a todo. El verdadero amor también advierte
cuando algo destruye el alma. Y mientras la humanidad redefine constantemente lo bueno y lo malo, otra realidad avanza silenciosamente. Un mundo cada vez más conectado, vigilado y controlado digitalmente. Miren, hermanos, hermanas, cómo el mundo entero avanza rápidamente hacia sistemas globales, economías conectadas, vigilancia tecnológica, dependencia digital, inteligencia artificial y control cada vez más centralizado. Y debemos ser prudentes, no caer en paranoia extrema, pero tampoco vivir completamente dormidos. Porque la Escritura sí habla de sistemas de poder con influencia global. Ahí en Daniel 7 habla de reinos y sistemas humanos que dominarán las naciones. Y Galut, Revelaciones 13, describe una autoridad con enorme alcance sobre pueblos y economías. Y aunque no debemos inventar fechas ni especulaciones exageradas, sí debemos reconocer que el mundo se está moviendo rápidamente hacia escenarios que generaciones anteriores jamás imaginaron. Pero escuchen esto cuidadosamente. El propósito de la profecía no es producir miedo, es producir preparación espiritual. Porque una persona llena de miedo pierde claridad, pero una persona despierta espiritualmente aprende a discernir. Y quizás mientras escuchas todo esto, no sientes miedo, quizás lo que sientes es cansancio, porque muchas personas están cansadas de tanta mentira, de tanta superficialidad, de tanta violencia, de tanta confusión, de tanto engaño. Nunca antes había existido tanta información y al mismo tiempo tanta distracción. Las personas ya no soportan el silencio, necesitan ruido constante, pantallas encendidas, videos rápidos, entretenimiento infinito. Y mientras el entretenimiento aumenta, la reflexión disminuye. Muchos ya no meditan, ya no oran, ya no estudian profundamente, solo consumen. Coelet, Eclesiastés 1:8 dice, nunca se sacia el ojo de ver. Y una mente distraída es más fácil de manipular. Por eso el enemigo ama a una generación entretenida, porque una generación distraída pues difícilmente discierne. Pero en medio de toda esta oscuridad hay algo hermoso que sigue existiendo. Yahweh siempre preserva un remanente. Romanos 11:15 nos dice que ha quedado un remanente. Miren, hermanos y hermanas, Yahweh siempre ha preservado personas que deciden permanecer firmes aun cuando la mayoría toma otro camino, como actualmente lo estamos viendo. El remanente no es perfecto, no se confundan, pero sí tienen hambre de verdad, y eso eres tú, hermana. No eres de las que se entretienen. Ustedes son de las personas que buscan la verdad, de aquí, no del hombre, no de doctrinas. El remanente busca discernimiento, busca obediencia, busca sinceridad espiritual, examina todo a la luz de la Escritura. No sigue multitudes ciegamente, no convierte líderes humanos en ídolos. Y quizás, si este mensaje inquieta tu corazón, quizás Yahweh ya comenzó a despertar algo dentro de ti. Ahí como dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Dormir espiritualmente no significa solamente ignorar la religión. También puede significar vivir distraído, vivir sin discernimiento, vivir sin urgencia espiritual, acostumbrarse lentamente a la oscuridad. Pero Yahweh sigue llamando personas a despertar. Y aquí llegamos a una de las partes más serias de todo este mensaje, porque Yahshua habló de algo que muchos prefieren evitar, la preparación espiritual. Ahí Mateo 25:10 dice, y vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Mi hermano, mi hermana, estas palabras son fuertes, porque muestran que existe un momento donde ya no se puede seguir posponiendo la decisión, un momento donde la preparación deja de ser opcional. Y esto no es para producir ansiedad, es para producir conciencia,
porque todavía hay misericordia, todavía hay oportunidad de volver, todavía hay tiempo de despertar. Pero nadie sabe cuánto tiempo queda. Ahí en Corintillín Bet, 2 Corintios 6:2 dice, ahora es el tiempo aceptable. Y después de todo lo visto, todo termina reduciéndose a una sola pregunta. El momento más honesto. Mi hermano, mi hermana. Después de escuchar todo esto, la pregunta ya no es ¿qué está pasando en el mundo? La verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer tú con lo que estás viendo? Porque llega un punto donde ya no basta conocer versículos, hablar de fe, asistir a reuniones o tener apariencia espiritual. La verdadera fe produce transformación. Yohanan Juan 14:15 nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Yahshua no está buscando seguidores solamente de nombre, está buscando personas dispuestas a caminar en obediencia real. No perfección humana, pero sí sinceridad, sí arrepentimiento, sí disposición a cambiar. Y aquí está la esperanza más hermosa de todas. Mientras hay vida, todavía hay misericordia. Teilim Salmo 145:18 nos dice, cercano está Yahweh a todos los que le invocan con sinceridad. Nadie está demasiado roto para volver, nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Y por eso, aunque el panorama parezca oscuro, la oscuridad jamás tiene la última palabra. Hay un momento en la madrugada donde todo parece más oscuro y silencioso que nunca. Pero precisamente ahí, la noche está por terminar. Porque el amanecer no se anuncia cuando ya hay luz. El amanecer se anuncia mientras todavía hay oscuridad. Y espiritualmente esto describe muy bien el tiempo que vivimos. Sí, hay confusión. Sí, hay engaño. Sí, hay frialdad espiritual. Pero también hay algo que no se puede ignorar. Yahweh está despertando corazones. Personas que antes no discernían, ahora comienzan a buscar la verdad. Personas que antes estaban dormidas, ahora sienten hambre espiritual. Y el reino de Yahweh continúa avanzando silenciosamente. Y Yahshua viene. ¿Okay? Él no tarda ya. Miren, hermanos, hay que despertar. No como emoción momentánea, sino como decisión. Vuelve. No como costumbre religiosa, sino con una entrega sincera. Camina no solamente con la información de la Escritura, sino con obediencia verdadera. Porque el tiempo sigue avanzando y la voz de Yahweh sigue llamando a los que todavía quieren escuchar. Mi hermano, mi hermana, si llegaste hasta aquí, quizás no fue por casualidad. Tal vez algo de ti, dentro de ti, fue confrontado. Tal vez algo despertó. Tal vez Yahweh está llamándote a mirar más profundamente. No ignores ese llamado. Sigue buscando la verdad. Sigue creciendo en discernimiento. Sigue acercándote a Yahweh. Porque aunque el mundo siga corriendo hacia la oscuridad, la voz de nuestro Padre Yahweh todavía sigue llamando a los que quieren despertar. Mis hermanos, mis hermanas, gracias por acompañarme en este estudio. Y si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos estudios basados en las Sagradas Escrituras. Y miren esto, que en nuestro próximo estudio estaremos entrando en un tema muy importante. La guerra invisible. Las batallas espirituales que muchos no reconocen. Donde hablaremos sobre discernimiento espiritual, ataques silenciosos contra la muerte y el corazón, distracciones modernas y cómo permanecer firmes en tiempos de confusión. Hasta entonces, que el shalom y las bendiciones de Yahweh Elohim estén sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre tu caminar en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y nos veremos en la próxima reunión, si Yahweh Elohim, nuestro Padre, así lo permite. Cuídense mucho y hasta pronto. Shalom, shalom.